Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presenta Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones, en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021. Muy buen día, bienvenidos a Universidad Sin Fronteras, el programa de la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Un gusto estar con ustedes, les saluda Ivanova Nieto. Se encuentra ya con nosotros nuestra invitada, ella es Geraldine Guerra Garcés, quien es activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, es representante de la Fundación Aldea y de la Red Nacional de Casas de Acogida para Mujeres que viven violencia y sus hijos e hijas. Es parte del equipo de la Alianza para el Mapeo de Feminicidios en el Ecuador desde la sociedad civil. Además, es parte de la Red Latinoamericana para Registro de Femicidios y Muertes Violentas por Razones de Género. Se especializa en la investigación, acción social e incidencia local y nacional en favor de una vida libre de violencia para las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Tiene un diplomado en Migración y Desarrollo otorgado por Flaxo Ecuador y una licenciatura en Comunicación Social. Bienvenida, Geraldine, es un gusto tenerte aquí en Universidad Sin Fronteras. El gusto es mío, buenas tardes con todos, todas, todes que nos estén escuchando. Ayer se celebraba este jueves, digamos, se celebraba el 25 de noviembre, el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una declaratoria que dio muchas esperanzas de que esto pueda cambiar. Sin embargo, las cifras que revisamos dan cuenta de todo lo contrario, ¿no? Se dice que el 52% de las investigaciones de femicidios en el Ecuador aún no supera la primera etapa del proceso penal, es decir, todavía no se halla justicia. Una mujer es asesinada cada 44 horas, según una ONG que en coordinación con la iniciativa Spotlight de Naciones Unidas pudo sacar estos datos, ¿no? Los protocolos para casos de feminicidio, muertes violentas de niños presentados, tanto como casos de suicidio y accidentes. Estos protocolos que se presentan pueden ser una manera de ir construyendo un camino realmente que se efectivice la justicia. Digamos, hay tanto por hacer, ¿no? Qué tema y pregunta tan amplia, ¿no? Primero quiero hacer algunas puntualizaciones para todos quienes nos están escuchando y todas quienes nos están escuchando. Como Fundación Aldea y como Red Nacional de Casas de Acogida, desde el año 2017 empezamos lo que llamamos el registro y mapeo de femicidios en el Ecuador frente a la escalada de violencia y de femicidios que hubo en el primer trimestre del 2017. De hecho, el 2017... Para marzo ya estábamos superando más de los 50 femicidios, lo cual no habíamos visto eso digamos, en años anteriores, ¿no? No olvidemos que el femicidio se tipifica como delito en el año 2014, ¿no? Entonces, de esto les estoy hablando en el 2017, empezamos a ver y a entender más de esta problemática y a saber que algo pasaba. Al 2021 lo hemos declarado ya como organizaciones de la sociedad civil como el año más violento desde que nosotros mapeamos y registramos femicidios, porque al momento ya llevamos 172 femicidios, 172, lo que quiere decir que cada 44 horas una mujer ha sido violentamente asesinada por razones de género. Esta alianza de varias organizaciones a la que denominamos la Alianza de Organizaciones para el Mapeo y Registro de Femicidios, está compuesta ya por más organizaciones, como por 6 organizaciones, que lo que hemos hecho es juntar los esfuerzos y el compromiso para visibilizar lo que ocurre en territorio y para interpelar las cifras oficiales y para empezar a hablar
de lo que realmente está ocurriendo en los territorios ecuatorianos y en las provincias ecuatorianas. Entonces, esta herramienta del mapeo y registro de femicidios nos ha permitido empezar a nombrar realmente la violencia femicida que camina impunemente en el Ecuador. Frente a esta realidad y frente a esta alerta roja que hemos declarado este 25 de noviembre, en donde conmemoramos y honramos la vida de las 3 hermanas Mirabal que fueron asesinadas brutalmente, cuando el mundo y Naciones Unidas reconoce que eso no puede repetirse, puedo decir que ahora en Ecuador estamos viviendo un momento de alta prevalencia y alta incidencia de violencia contra las mujeres y de la violencia en su máxima expresión, que es el femicidio. Entonces, más allá de los protocolos y de los reglamentos que se generen, que son importantes, el protocolo al que hacías mención, Ivanova, que es el protocolo para investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género, es un protocolo que la Fiscalía finalmente logró adaptar para el Ecuador. Este protocolo en el 2015 se lanzó a nivel de la región latinoamericana y el llamado desde Naciones Unidas fue que cada estado y cada institución involucrada en la investigación de muertes violentas genere un protocolo propio de acuerdo a la realidad, a sus propias normas y contextos. En Ecuador, y saludamos esa iniciativa de la Fiscalía, que por primera vez al fin, digamos, genera este protocolo, que lo que permite este protocolo, es decir, cuando ocurre un hecho de muerte contra una mujer, todos los funcionarios y todas las funcionarias públicas involucradas en la investigación, el momento en que se conoce el hecho, el delito, el momento de la llamada de que aquí ya pasó esto, tiene que haber un seguimiento y un protocolo desde la perspectiva de género en donde se empieza la investigación como femicidio y luego se descarta, no al revés. Primero empiezas la investigación pensando que es un femicidio, buscando indicios, recabando información para luego descartar el femicidio y no al revés. Ahora se hace al revés y justo ese es el problema. Y justo es el problema por lo cual el Estado a veces tiene otras cifras y disputamos un poco las cifras, siendo que para la sociedad civil no se trata de cifras, se trata de vidas que fueron arrebatadas por la violencia femicida y para nosotros cada vida importa y cada número, para nosotros no es un número, es una vida arrebatada por esta violencia femicida que campea impunemente en el Ecuador. Sí, creo que el protocolo también me parece que hace hincapié también en la parte de la revisión del sitio, ¿no es cierto?, del lugar del hecho, digamos, en recoger todas las pruebas, ¿no? O sea, uno creería que cuando uno se hace una investigación policial en el caso de cualquier asesinato, se va a tomar en cuenta esto, ¿no? Pero al parecer a veces se descuida y en este caso me parece importante recoger con esa mirada, como tú señalas, ¿no? A partir de la presunción de que es un femicidio y que en ese sentido van a recabar otro tipo de pruebas también y otros testimonios, porque el femicidio seguramente es el último momento, el momento más violento y un proceso largo de etapas de violencia que ha sufrido esa mujer. Y exactamente, el protocolo básicamente es para cómo levantar todos los indicios y pruebas, cómo investigar ese hecho violento desde una perspectiva de género en un país en donde 65 de cada 100 mujeres han sido víctimas de violencia en algún momento de su vida. Entonces, este protocolo permite que las instituciones como DINASET, Criminalística, Medicina Forense, Fiscalía, que son quienes acuden, se supone, o que deberían por lo menos acudir, y ahí debería estar DINAPEN por los hijos e hijas de las víctimas de femicidio, que a veces no sabemos qué pasa con ellos, se supone que ellos deberían aplicar una mirada desde el enfoque de género para descartar el femicidio, pero empiezan pensando que es un femicidio para poder levantar hechos y que no se repita el caso de Nikki, por ejemplo, Nicole Echeverría, que en cuya escena no levantaron indicios, levantaron 2 indicios. Y resulta que como levantan 2 indicios, Fiscalía dice que no es culpa de ellos, que no tienen pruebas y que por lo tanto salen libres los femicidas. En Ecuador el 60% de los femicidios quedan en la impunidad. Por lo tanto, significa que en las calles 6 de cada 10 femicidas siguen caminando, estudiando libremente. Entonces, por Nikki, por Juliana, por Angie, que han sido víctimas de esa violencia y de esa inoperancia y esa falta de cumplir la norma, esa falta de compromiso, de pensar y de seguir pensando que las mujeres somos unas ciudadanas de segunda categoría y que no importa porque es el cuerpo de una mujer desnudo y muerto, entonces no levanto los indicios.
Y ahí, en ese momento, ¿por qué es tan importante este protocolo, Ivanova? Porque en estos momentos, en ese momento, es el primer momento de la reparación integral, que es una norma constitucional. Tiene que haber reparación integral para las víctimas de femicidio. Y ahí, el momento en de que ocurre el hecho y que los funcionarios y funcionarias competentes acuden a ese momento, ahí empieza la reparación. Porque si ese momento no se hace un buen trabajo, una buena investigación, luego empieza el calvario para las familias. A madres como Mónica, a madres como Sonia Salamea, como Yadira Lavanda, que les toca volverse investigadoras, volverse detectives para intentar comprender cómo hacer y buscar la justicia. Y ahí quiero decir mi admiración absoluta y profunda y digamos, y cómo nosotras como movimiento de mujeres honramos la fuerza y tenacidad de estas madres que a pesar de todos estos escaños, digamos, y todas estas dificultades en las que han sido vulneradas en sus derechos de vivir un duelo, han logrado la resiliencia y la fuerza para seguir buscando justicia, para insistir en que la justicia es importante y para decir que la reparación integral empieza ahí, el momento en que se conoce el hecho violento. Sí, creo que estas historias además se repiten en muchos países donde ocurren los femicidios, ¿no? O sea, mujeres desaparecidas o asesinadas, ¿no? Aparecen como, es que seguramente era trabajadora sexual, es que vestía de esta manera o salía en la noche o que todo esto que se vuelve un lugar común, inclusive en los medios de comunicación, ¿no? Que refuerza, ¿no? Y que no pone en evidencia realmente lo que también el investigador social tiene en su libro, Lautaro Ojeda, que le llama la violencia social interpersonal, donde plantea cómo se ha invisibilizado, ¿no es cierto?, lo que ocurre con las mujeres. Y en el caso de la pandemia, creo que también ocultó esto, ¿no? Hubo una saturación en los servicios de salud que afectaron la atención también a las víctimas de violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Y en otros casos se confundió, era gente que había muerto, mujeres que habían muerto, que eran casos de femicidio, y sin embargo se les calificó como por COVID, ¿no? Se confundieron, lo que puso en evidencia además la falta de protocolos también en el sistema de salud, ¿no? Creo que es importante, no sé si es que podemos reflexionar sobre esto, Geraldine, sobre cómo pueden estos pasos como el protocolo ir cambiando, pero también han logrado poner en evidencia la falta de rigor, no solo en esto, sino en el sistema de salud, en los otros sistemas, que siguen mirando a los casos y a las mujeres, ¿no? Como tú decías, como ciudadanas de segunda o que no pasa nada y por eso campea la impunidad. Digamos, todo el sistema es estructural, este problema está permeado por una visión estereotipada de género o por una visión en donde se ubica lo femenino, vamos a hablar de lo femenino, porque también de los cuerpos feminizados, como objetos de segunda categoría y por lo tanto que se los puede tomar, despedazar, matar, violar, vejar de la manera que quiera. Entonces eso atraviesa todas las instancias del Estado, es como un estereotipo generalizado en todas las personas. Empecemos por las personas primero y luego sí las distintas instancias, la familia, el barrio, la comunidad, la institución pública, la institución educativa, las instituciones de salud, ¿no? Y ese machismo y ese patriarcado que se llama marcado, que nos atraviesa, ese sistema, ese gran sistema que es el sistema opresor, en donde nos manda un mensaje de que lo femenino pertenece a otros y que por lo tanto no hay autonomía, es lo que marca y lo que, digamos, define lo que se llama la desigualdad de género. Entonces estamos en un país profundamente desigual en temas de género, profundamente desigual, que se expresa en un país en donde 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia. Yo voy a repetir un poquito esto porque es tan importante saber que quienes nos están escuchando significa que de 10 mujeres que usted conoce, 6 han sido víctimas de violencia en algún momento. No importa si nunca se han enterado. Pueden ser personas de su familia, personas de su espacio laboral, de su vecindad,
de su país, conocidos. Pero eso es un hecho y no lo decimos las organizaciones, lo dice el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, porque se han hecho 2 encuestas sobre relaciones familiares y violencia contra las mujeres en el Ecuador. Por lo tanto, a eso no se le ha llamado la atención. Nosotros ya hace varios años tenemos los datos de las 2 encuestas que ya eran un insumo para los tomadores de decisión que pueden redirigir la política pública hacia los sitios, los lugares donde ocurre con mayor frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, primero decir que sí, que el sistema está permeado en estos simbolismos, como tú le llamabas, en estas maneras de ejercer control social desde estereotipaciones de género y socializaciones de género marcadas, ¿no? Seguimos pensando que lo femenino es desechable, es de segunda categoría, no importa, pero sí importa, porque las mujeres somos la mitad de la población, no somos un sector, somos la mitad de la población, por lo tanto, somos ciudadanas y exigimos los derechos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, respecto a la otra referencia que hacías, sí, durante el 2020, la violencia contra las mujeres dentro de la familia fue el único delito que no cesó. Fíjense ustedes, todos los delitos cesaron, menos ese. Se supone, y eso es una pregunta también para todos y todas las oyentes, se supone que estábamos en el lugar seguro, en la casa, ese lugar que es de protección, de seguridad, de amor, ¿no es cierto? Pero realmente ese lugar de protección y amor para muchas mujeres se evidenció, y eso es lo que nos deja la gran lección, la pandemia en 2020, se evidenció que el hogar, la casa, la familia, a veces es el lugar más peligroso para mujeres, niñas y adolescentes. A mitad de año del 2020 había una cifra horrorosa en Ecuador, que era que el 911 recibía más de 200 llamadas diarias, solo de las que podían llamar, porque imagínense ustedes, muchas mujeres ni siquiera pudieron llamar por un montón de razones, se quedaron sin conectividad, no tenían acceso, no tenían plata para cargar los teléfonos, 200 llamadas diarias de niños, de mujeres encerradas debajo de la cama, en un armario, en un baño, desesperadas porque las van a matar o que les van a pegar. Entonces, eso evidencia que cuando hablamos en Ecuador y con tanta, digamos, con tanta pasión, ¿no es cierto? Y como ayer la primera dama empieza a hablar de los valores familiares. ¿Qué valores familiares? ¿Qué sagrada familia estamos defendiendo? Si en Ecuador lo que están defendiendo es la sagrada familia violenta. 7 de cada 10 casos de abuso sexual son producidos en el hogar y son perpetrados por propios padres, abuelos, tíos, hermanos. Entonces, estas cifras son una interpelación como sociedad, pero también como personas, como ciudadanos, ciudadanas. ¿Qué estamos haciendo frente a la violencia? Ya no podemos callarnos más, por eso hemos iniciado esta campaña que se llama Nadie nos calla, y nadie nos calla porque en el Ecuador la violencia es un problema estructural y no se trata de generar protocolos y meterlos en el escritorio, se trata de que la señora que está en Gualea, que está en pacto y que es víctima de violencia, requiere una boleta de auxilio y necesita un teniente político que le emita la boleta de auxilio de manera inmediata. Se trata de que la señora B, que está en San Miguel de los Bancos y se enfrenta con un agresor sexual contra su hija, va a fiscalía y que el fiscal no le diga que lo siente mucho, pero que no tiene pruebas y que no le van a poder hacer nada y se tiene que pasar todos los días enfrente del señor que violó a su hija durante años consecutivos. Se trata de que necesitamos policías de las UPC, no necesitamos directores que sepan de género, necesitamos los agentes policiales de las unidades de policía comunitaria, que son las más cercanas a la población, sepan cómo es la ruta y no le cierren la puerta a una chica que va por una tentativa de violación y de femicidio, que le dieron un piedrazo, pero como estaba con minifalda, le cerraron la puerta en la cara. De eso se trata y eso es lo que no vamos a callar más, porque ya protocolos, Ivanova, tengo que decirte, reglas, reglamentos, hay un montón. Ecuador tiene todos los protocolos, todas las instituciones tienen los protocolos, se la pasan hablando de las mesas interinstitucionales, pero no coordinan ni siquiera en el momento del hecho que ocurre un femicidio. ¿Dónde están la coordinación entre DINASET, Criminalística y la Fiscalía? En Quito, para que tengas una idea, ¿será que los fiscales los fiscales de flagrancia van a los lugares cuando hay una muerte violenta de mujeres? ¿Cuántas unidades de policía van ahí? No van. Y luego el fiscal lo que dice es que no tiene los indicios, pero si no está ahí para ver el hecho, para hacer la investigación, como tú decías antes, es imposible. El protocolo, saludamos esa iniciativa de fiscalía, así como saludamos la iniciativa del Consejo de la Judicatura, que ahora tiene una plataforma donde por primera vez, y eso es importante, que estamos en una radio de universidades, por primera vez el sistema de justicia pone a disposición de la ciudadanía una plataforma donde puedes tener la cantidad de femicidios y de muertes violentas libre y con seguimiento al proceso de justicia y al proceso judicial. Pero eso no funciona
si es que no hay una sociedad civil, si es que no hay instituciones que hagan monitoreo de eso, porque la plataforma en sí misma no funciona sola. Esa plataforma, para quienes estén interesados, está en la página del Consejo de la Judicatura, se llama femicidios.es, y ahí está desagregado todos los femicidios también desde el 2014, desde la mirada del sistema oficial, ¿no es cierto? Y eso creo que es un importante. Así que solo para decirte que estamos indignadas y ya no queremos más esas declaraciones de una primera dama que normaliza la violencia y la violación a niñas menores de edad y el embarazo adolescente, y cuando le pegan a una mujer que se tiene que quedar en la casa. No es así, no nos callamos más, vete siempre a la primera, busca ayuda, estamos las personas, las organizaciones para acompañar ese proceso, pero no nos callamos más. El Estado tiene que dar presupuestos suficientes, tiene que garantizar personal especializado, porque él es el garante de derechos, no las organizaciones. Así que ese es un deber del Estado y es una deuda de este Estado y de este gobierno. Así es. Sobre este tema, vamos a la pausa y continuamos en la segunda parte. Volvemos aquí en Universidad Sin Fronteras. Saludamos a todas las radios universitarias que nos acompañan y continuamos el diálogo con nuestra invitada Geraldine Guerra. Si bien es cierto, el feminicidio, como decíamos hace un momento, es la parte final de todo un proceso de violencia. ¿Cómo esa violencia hacia las mujeres está conectada a nuestras acciones cotidianas, a nuestras acciones diarias? Me refiero a hombres y mujeres que estamos aquí en esta sociedad, Geraldine. Como decía antes, la violencia solamente perdura y se perpetúa, digamos, en el silencio. Y se perpetúa de generación en generación. Es decir, si usted calla ahora una violencia que mira en su casa, por ejemplo, en un familiar, en donde una amiga, usted está condenando a que esa violencia se siga reproduciendo. No quiere decir que si usted lo menciona o hace algo va a acabar la violencia, no, pero sí quiere decir que hay alguien que pone un alto y que señala que eso es una violencia, ¿no? Cuando yo decía que los datos de los femicidios deberían interpelarnos, me refería en el hecho de que nosotros y nosotras como ciudadanos, ciudadanas, tenemos que empezar a nombrar la violencia en cualquier espacio que la veamos. Si usted tiene un vecino que oye que todos los días pega a su esposa, vaya, golpee la puerta y dígale que va a hacer una denuncia, porque todos y todas podemos hacer la denuncia, y eso va a empezar a generar una reacción en cadena de un poco cuidarse si ustedes quieren, pero sí vamos a empezar a frenar. Lo mismo en los lugares de trabajo, en los lugares educativos. Cuando hay violencia hay que nombrarla. Y sí, es incómodo, Ivanova. Es incómodo porque eso va a traer problemas, porque eso es lo que dices, que yo no me meto. Es que eso es personal. No, la violencia no es un problema privado, es un problema público y es un problema suyo, mío, de nosotros, de nosotras. Es un problema de todos y todas en la comunidad y en la sociedad. Si usted no quiere que su hija sea una próxima víctima, que su hijo sea un próximo agresor, tenemos que empezar a erradicarla, y eso empieza por las acciones cotidianas, empieza por acercarse cuando sabemos que una colega de trabajo está con el ojo morado y nadie le pregunta. Es absurdo. Cuando viene un niño que sabemos, usted es docente y sabe que en la casa ocurre algo, tiene que tomarse la molestia de ir a ver qué pasa, de investigar. ¿Qué pasa cuando una señora acude al centro de salud y está toda magullada y está en situación de shock?
para no meterse en problemas, entonces no se hace nada. Pero el no meternos en problemas ha hecho que estemos en un momento en donde la violencia es como un torbellino, como una ola de tsunami. Si usted, oyente, que en este momento nos acompaña por este medio de comunicación, no le conmueven las 172 víctimas de femicidio del 2021, si no le conmueven el saber que desde el 2014 hasta este año ya son 1022 víctimas de femicidio de las que tenemos nosotras el registro, porque también sabemos y estamos seguras que hay subregistro, como en casos que decías, Ivanova, de los suicidios en la pandemia. Estamos seguras que hubo suicidios, que fueron femicidios y que fueron simulados. Si eso no le conmueve a usted, señora oyente, que le conmueva la idea de saber que la próxima puede ser su hija, su hermana, su nieta, su sobrina, su cuñada, su vecina, su amiga, porque la violencia nos involucra a 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador. Y si nosotras no empezamos a dar pasos de unirnos, de informarnos, ¿cuál sería el primer paso, Ivanova? Empezar a comprender de qué se trata esto. No es un tema fácil, no es un tema del que hayamos aprendido a conversar, a hablar, a aprender, y tenemos que aprender, cada una desde los espacios en donde estamos. Ahora, una de las ventajas del Internet es que la información está disponible. Empezamos a investigar. Lo primero que podemos hacer es saber en nuestro barrio de qué actores dispongo en casos de algún caso de violencia. Si tenemos una OPC, si hay alguna organización de sociedad civil, alguna asociación, algún grupo de mujeres, etcétera, ¿no es cierto? ¿Y cómo puedo yo mapear primero? Mapeemos nuestro barrio, nuestro lugar, donde vivimos, porque ahí viven sus hijos, sus hijas, están aprendiendo. Y de hecho, y si eso tampoco le conmueve, señor oyente, usted tiene que saber que de acuerdo a las cifras oficiales de estadísticas, hay 90% de probabilidades de que si un niño o niña ve que su padre golpea a su madre, está condenando a ese niño o a esa niña o a ser potencial agresor o potencial víctima en el 95% de los casos. Entonces es un tema grave, no es solamente la señora que se queda y no denuncia y para qué se consiguió, ¿no es cierto? Porque ese es el estereotipo que tenemos. No, este problema nos atañe a todos, a todas, y la invitación es empezar a nombrarla, empezar a nombrar todas las violencias para que no haya nunca más una víctima de violencia, para que podamos erradicar esta otra pandemia. De hecho, América Latina está considerada la región más letal para las mujeres y Naciones Unidas declaró como pandemia el tema de violencia. ¿Cuánto hemos invertido, Ivanova? ¿Cuánto se ha invertido para salvar una vida por COVID-19? Es lo mismo, la violencia termina con las vidas de las mujeres. Un acto de violencia puede terminar en un femicidio. Y un femicidio se puede prevenir. Y si se puede prevenir, entonces tenemos que empezar a accionar. Sí, la otra cosa es que dentro de estos 172 casos de femicidios en el 2021, 11 son de niñas y adolescentes, porque a veces creemos que solo son las mujeres en condición de pareja o las mujeres adultas, digamos, que sufrimos o pueden ser víctimas de esto, pero en realidad son nuestros niños y niñas y adolescentes que también están en esto, ¿no? Hay que romper justamente ese criterio de que solo a las adultas pasan. La otra cosa que señalaba Geraldine, y es importante, la violencia es cíclica, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Tiende a repetirse en las mismas familias, o sea, se le ve como natural, como normalizada, ¿no? Y es terrible, ¿no? Y la otra cosa es que no es un caso, no es un tema privado, no es que usted esté invadiendo, digamos, un espacio familiar, sino más bien está ayudando a algo, es un tema de defensa de los derechos humanos, ¿no? Geraldine, sobre este tema, ¿por qué decimos, y se insiste en esto, que la violencia contra las mujeres es un tema de derechos humanos y de atención urgente? Si bien es cierto, nos has dado una gran panorámica, cifras y todo esto, pero pensemos desde el concepto de derechos humanos. ¿Qué son los derechos? ¿No? Esa es una pregunta también bien de academia y es muy interesante porque cuando nosotros estamos con las mujeres, cuando estamos conversando con las diferentes activistas, el cuestionamiento es: los derechos no tienen que ser algo que está escrito en un libro, porque todos hablamos de derechos y de ejercicio de derechos, pero ¿cómo se concretan en la vida?
Porque como yo hablo de que ejerzo un derecho en la vida práctica, ¿no es cierto? No en el tema, no en el ámbito abstracto, sino cómo realmente lo concretamos en la vida, porque eso es lo importante, cómo pasamos de esa noción del derecho y del ejercicio del derecho al concreto de la vida práctica. Y ahí lo que nosotros decimos es, la dignidad tiene que ser nuestro derecho, la dignidad es nuestra conquista. ¿Y cuáles son las condiciones que nosotros tenemos que crear para ejercer ese derecho? En el caso de la violencia, ¿qué condiciones tiene que haber en un barrio, en una comunidad, en un país, ¿no es cierto?, para que pueda haber ejercicio de derechos? Si nosotros tenemos familias, ¿no es cierto?, con una serie de tensiones internas por distintas razones, también se produce violencia. Entonces, ¿cómo estamos atendiendo como Estado para que eso no suceda y que más bien la condición de bienestar se atienda? Eso es lo que no sucede. Por eso hablar de derechos siempre parece algo muy efímero y bien abstracto. Entonces yo más bien me gusta mucho hablar primero de la idea de condiciones de dignidad, de cómo una persona para vivir en dignidad, ¿qué necesita? Entonces nos preguntamos, ¿qué necesitamos para estar en bienestar? Porque no necesitamos solamente estar, por ejemplo, tener educación, ¿no? Tenemos también que tener salud, ¿no es cierto? Porque no sirve de nada tener un grado y si estamos enfermos, y tenemos que tener buena atención en salud, ¿no es cierto? Para preservar esa salud. Tenemos además que vivir en un ambiente sano, no vamos a vivir al lado de un basurero. ¿O será eso dignidad? Eso tampoco es dignidad y nuestro derecho es vivir en un ambiente sano. El derecho al esparcimiento, que muy poco se habla de eso. Tenemos derecho también como mujeres, como hombres, niños, niñas y adolescentes al esparcimiento, al bienestar, al tema lúdico, ¿no es cierto? Tenemos derecho al trabajo, por supuesto. Tenemos derecho a tener los medios y recursos suficientes para sustentar la vida. Tenemos eso es el ejercicio. Tenemos trabajo, tenemos acceso a recursos o no. O un sistema nos está quitando los recursos, por ejemplo, como está pasando en Pacto, que quieren quitar el bosque por las mineras y las mujeres ahí viven de la panela orgánica y toda la población. Entonces, ¿cómo todos los temas se van conectando hacia un despojo que yo le llamo despojo de las autonomías y despojo del bienestar, despojo de la dignidad, por lo tanto, el despojo de derechos? Los derechos se tienen que nombrar desde las autonomías. Y la primera autonomía, en el caso de violencia, es la autonomía del cuerpo. Yo tengo derecho a decidir qué hago y cómo utilizo mi cuerpo y qué hago con mi cuerpo. Si yo no tengo ese derecho, que a las mujeres nos ha sido quitado, ¿qué otros derechos puedo tener si no tengo el primero, el más básico, que es mi cuerpo, ¿no? Así que por ahí tal vez la reflexión, Ivanova, en ese sentido. Sí. Y el otro derecho es el acceso a la justicia también, que además ahonda lo que se señalaba, ¿no? La desigualdad, o sea, yo entiendo que el tema, la violencia hacia las mujeres no es un tema, digamos, es un tema que nos cruza a todas, independientemente de la condición de clase, pero se ahonda más en mujeres que están en condición de pobreza, ¿no es cierto? Y también en niveles no solo de inoperancia de la justicia, de desinterés, sino también de casos de corrupción. Por supuesto, o sea, digamos, de ahí es importante decir, la violencia es la única pandemia, porque vamos a hablarnos así para poder entendernos en este contexto, que nos atraviesa a todas las mujeres en todo el mundo. Cada 15 segundos una mujer es víctima de violencia. En el momento que hemos estado aquí hablando, ¿cuántas mujeres han sido víctimas de violencia en el mundo? La cifra es altísima. La muerte por violencia contra las mujeres es más alta que la cifra de accidentes de tránsito, como para que tengan una idea como oyentes. Entonces es un problema real, estructural, y no solo del Ecuador, del mundo. Hay países donde se expresa de distintas maneras, eso es todo lo que sucede. Y hay condiciones de las mujeres que se expresan de distintas maneras, de acuerdo, por ejemplo, a situación socioeconómica. Pero eso no quiere decir que las mujeres que tengan recursos no sean víctimas de violencia. Claro que sí, sino que se expresa de otras maneras y además las respuestas son de otras maneras. Cogen un avión y se van a Miami un año. Digamos, un poco para comprender, ¿no es cierto? Una víctima de violencia en Puerto Quito no puede hacer eso, una campesina, y entonces tiene que quedarse en la misma comunidad, ¿no? Así que frente a ello, realmente tenemos que hablar de este problema y dejar de decir que no existe y de que es cosa menor. No es cosa menor, es cosa mayor. Es un problema, si ustedes quieren ponerlo así, es como una ola de tsunami, como decimos, que se va replegando y cada vez se hace más y más grande. Entonces, no hay manera de prevenir eso si no empezamos a nombrarlo y no empezamos a exigir todos los derechos. Y en ese contexto, el de acceso a justicia es un derecho humano básico. Y aquí en el Ecuador no hay ese acceso. Un ejemplo, una compañera que sea víctima de violencia en Pacto Centro, para quienes conocen Pichincha, o que sea víctima de violencia acá en El Roto por Esmeraldas,
para salir solamente a pedir ayuda a la UPC, ¿cuánto le toca caminar, cuánto le toca gastar? En Pacto no hay fiscalía, ni hay las unidades de protección. Tendría que tomar 3 buses y viajar 2 horas para llegar a los bancos, donde está la fiscalía. Pero además, como así es el sistema, lo que le van a mandar es a Pedro Vicente Maldonado, o sea, más allá todavía, porque allá están los peritos. Y después tiene que volver con los estudios de perito. Entonces es un calvario. Cuando dicen que las mujeres tienen la culpa porque no denuncian, usted denunciaría. Si tiene que gastar dinero, tiempo, va 3 veces, no le atienden, le dicen no, mejor no, vuelva mañana, es un calvario. Y eso es lo que estamos alzando la voz y eso decimos es la deuda, es la justicia la que tiene que acercarse. Es que tiene que resolver, las instituciones públicas tienen que resolver cómo van a acercarse a los territorios y dejar de pensar en el escritorio. Tienen que levantarse e irse a buscar a las víctimas, irles a dar la protección que requieren y que por mandato constitucional deben hacerlo, porque eso es lo que en la Constitución se llama el sistema integral de protección, que no sabemos dónde está, así como la justicia, no sabemos dónde está. Sí, la campaña va del 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, ¿no? ¿Cuáles son las otras actividades de pronto que se están impulsando como para, por un lado, denunciar y sensibilizar a la población para romper con esa naturalización de la violencia, Geraldine? Bueno, a nivel nacional, siempre las organizaciones que trabajamos en temas de derechos, que trabajamos acompañando víctimas, en ese sentido como casas de acogida, centros de atención externa, siempre tenemos como un calendario, ¿no? Un cronograma de acuerdo a los distintos lugares o distintas provincias en donde estemos, que empieza el 25 de noviembre en honor, como habíamos mencionado al inicio, de las hermanas Miramal, de República Dominicana, de las 3 mariposas, y termina en el 10 de diciembre para conmemorar el Día de los Derechos Humanos. Entonces, las actividades son múltiples de acuerdo a la provincia. Van a encontrar foros abiertos, van a encontrar muchos eventos en línea, incluso muchos eventos en presencia. En Quito, que es un poco más difícil porque es una ciudad más grande, Guayaquil, que se mire, pero en ciudades más pequeñas como Lago Agrio, Riobamba, Ambato, es mucho más fácil acercarse y mirar que hay tomas de los parques, que hay intervenciones, por ejemplo, muchas cruces en Galápagos mismo, hicieron una intervención muy, muy bonita, pero muy emotiva. Y cuando mandan la foto, yo decía, esto parece un cementerio para la cantidad de víctimas de femicidio que hay. Entonces ya, y lo mismo en Lago Agrio, en el Coca también han hecho una serie de ferias, de temas de sensibilización, de salir a los barrios, de dar entrevistas, de estar en eventos. Pero sí quisiera hacer un llamado de que estos son los 16 días de activismo, sí, pero el activismo es todos los días. Las acciones para erradicar la violencia deben ser todos los días, porque estamos seguras que todas las mujeres tienen que ejercer derechos todos los días. Sí, dentro de estas actividades y también reflexionando sobre los casos, cuéntanos un poco cuáles son las provincias con mayores casos de femicidios. Bueno, mira, en este año, porque vamos, hablemos de este año nada más, las provincias que muestran mayores índices de femicidio son las que lideran el ranking, desde más o menos siempre son las mismas, que para mí es un horror, porque está Guayas, que lidera, que es la que más altos femicidios tiene, pero después está Pichincha, y después está Manabí, Los Ríos de este año y Azuay. Son provincias que siempre fluctúan y se pelean, digo yo, el ranking. Y a mí me llama mucho la atención porque en Quito y Guayaquil, donde está Pichincha y Guayas, que les mencionaba, están toda la institucionalidad pública, están las matrices de la institucionalidad pública. Por lo tanto, debería ser donde mejor funciona el sistema, ¿o no? Porque una cosa es que me digan que, bueno, abajo en Tiguinza no hay, no sé, no hay el fiscal, no hay el juez, que tampoco debería ser, no estoy validando, solamente estoy diciendo cómo es desproporcionado, pero en la capital y en la segunda ciudad más grande del país no funciona un sistema de protección integral. Entonces, si no funciona aquí, ¿dónde va a funcionar? Por eso es que no funciona, por eso es que en El Roto, en Esmeraldas no funciona, por eso es que en San Lorenzo no funciona, en El Coca no funciona, abajo en Morona no funciona, en Zamora ni siquiera hay fiscales, a veces están ni fiscales, sin jueces, están cerradas las unidades judiciales. Entonces, ¿cómo si te fijas, cómo todo es como un ciclo que no se resuelve? Y que solamente se lavan las manos en informes, ya no es mi competencia, esto no es asunto mío, sí es asunto de todas y todas. Y si usted es funcionario o funcionaria pública, es su responsabilidad, más aún si trabaja en una institución que está dentro de la ruta de atención a víctimas, de la atención directa.
Ahora, si usted trabaja en un banco, seguramente, digamos, el grado de responsabilidad es otra cosa, si usted trabaja en otra cosa, pero si usted trabaja como funcionario público que interviene en la ruta de protección, es su responsabilidad. Y eso, para nosotras eso es fundamental saber y oír porque realmente para mí es una vergüenza. Yo tengo una hija, seguramente muchos que nos oyen tienen hijos, y yo no quiero que mi hija viva en una provincia donde 7 de cada 10 mujeres, como es en Pichincha, son víctimas de violencia. Quisiera que mi hija viva en un ambiente, en un territorio libre de violencia. Sí, sobre todo es paradójico, ¿no? Lo que tú señalas. Instituciones del Estado que deberían estar más abiertas o se supone que deberían brindar mayor protección, no funcionan. Bueno, volvemos en unos instantes después de esta pausa con nuestra invitada Geraldine Guerra para continuar hablando de la situación de las mujeres en el Ecuador. Volvemos aquí a Universidad Sin Fronteras. Geraldine, habíamos hablado al inicio de este programa sobre la metodología que fue aprobada y eso también para las investigaciones, pero también, digamos, nos falta, no sé, buscar una sensibilización mayor y construir herramientas en el caso, por ejemplo, de los medios de comunicación que siguen mirando a los casos de femicidio y los que quedan en feminicidios, ¿no? Como de crónica roja. Nos falta metodologías con perspectiva de género para el trabajo periodístico. ¿Por qué no lograr alianzas para ir trabajando, para capacitar, no lo sé, para a los periodistas que hacen cobertura, a la gente que quiera, sobre todo en medios, ¿no? Porque bueno, yo entiendo que viven de la publicidad, pero una de las cosas que hace la publicidad es reafirmar esos roles estereotipados de las mujeres y la otra, la que sí está en las manos del medio, es la construcción del relato noticioso que se hace en los casos de feminicidio. Sí, así es, los medios de comunicación tienen gran responsabilidad en la diseminación o en la difusión de estereotipos, roles de género, que lo que hacen es mandar un mensaje de machismo, un mensaje de patriarcal, digamos, un mensaje que sigue siendo de ciudadanas de segunda categoría para las mujeres o para los cuerpos feminizados. Y para eso los medios de comunicación tienen que encontrar, yo te digo, para mí no es que faltan protocolos, creo que hay mucha información y que lo que falta es la voluntad y hacerlo. Es hacer alianzas, las organizaciones estamos siempre abiertas, hay muchas ofertas para hacerlo y en este espacio que es de la red de universidades, por ejemplo, les doy un ejemplo de cómo se puede vincular y poner al servicio, digamos, desde cada espacio. Justo la ESPE, que es parte de esta red, hizo una alianza con nosotras como Fundación Aldea y lo que hicimos con la carrera de geografía es poner a disposición la cartografía social para esta problemática, para visibilizar la problemática y ellos, los estudiantes de esa carrera en la ESPE, lograron mirar a la cartografía o a la geografía no solamente como hacer mapas, sino el hacer mapas para mostrar lo que ocurre en los territorios vinculado a lo social. Y creo que ese ha sido un aporte fundamental de la ESPE, de la Universidad de las Fuerzas Armadas, porque esta voluntad se expresa así, en cómo hacemos vínculos con organizaciones para poner a disposición los conocimientos, las ciencias. Y lo mismo en el caso de los medios de comunicación. También pensaba
soy comunicadora también y pensaba cómo en la carrera de comunicación social debería estar incluido un tema, un abordaje, cómo construir historias, cómo construir relatos desde la perspectiva de género, cómo generar noticias para la prensa, para video, para radio desde esta perspectiva. Y eso pasa por una voluntad de hacer, de que se incluya una currícula para ello, de que se incluya una una norma, por ejemplo, para generar alianzas con sociedad civil. ¿Cómo podemos hacerlo, no? Yo creo que parte mucho más que de que falten protocolos, de que falta realmente un compromiso real de concretar y de hacerlo. Y creo que cuando se hace, quedan estos resultados, como estos mapas que hemos sacado hace menos de un mes, en donde los estudiantes de la ESPE hicieron un análisis y ellos hicieron una comparación con la tasa demográfica, que nosotras no habíamos hecho esa comparación, hicieron una búsqueda de los lugares de mayor ocurrencia de femicidios en Quito, Guayaquil y Cuenca, y realmente hay resultados importantes que pueden ser utilizados por los tomadores de decisión. Así que, digamos, la invitación es esa, es a generar alianzas y empezar a hacer un trabajo conjunto desde el espacio que se está. Hay que buscar, no nos va a caer, ¿no es cierto? Hay que empezar a buscar qué me interesa a mí como persona, en este caso, si son estudiantes universitarios, entonces, ¿qué es lo que me interesa? ¿Cómo puedo poner a disposición lo que estoy aprendiendo, lo que estoy haciendo? Y asimismo, si soy periodista, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me vinculo? ¿Cómo puedo apoyar? ¿No? Creo que ese es el primer paso y ojalá sea ese el inicio de muchos más, ¿no? Sí, creo que la academia puede aportar mucho, está bien, si bien es cierto, por ejemplo, la Universidad Central aprobó hace unos años el protocolo de prevención de acoso sexual, ¿no? Y de violencia contra los estudiantes y, bueno, hubo 8 casos que yo recuerdo en los que los profesores fueron desvinculados de la universidad por esos casos, ¿no? Y claro, pero el proceso ya externo en la justicia es engorroso y un poco se va quedando porque si ya están desvinculados un poco son los familiares de los estudiantes que deben seguir, ¿no? O de los empleados, ¿no? Porque a veces uno solo cree que en las universidades ocurre del profesor hacia los estudiantes cuando puede ser entre compañeros, profesores o empleados, o sea, o entre estudiantes también, que ha habido casos de estos, ¿no? Creo que es importante ir haciendo alianzas, ¿no es cierto? Como para lograr una perspectiva de género en las materias, en las producciones y en todos los ámbitos. De todas maneras, creo que el trabajo que ustedes vienen realizando y con lo que tú cuentas con esta alianza con la ESPE ha dado muy buenos resultados. Sin embargo, a ratos parece como que son décadas de lucha, de pequeños pasos, ¿no? Que cuestan tanto alcanzarlos. Pero una de las cosas que creo yo es cómo que se logran lo que tú decías, reglamentos, leyes muy bonitas que están ahí, cómo aplicarlas. Por ejemplo, en el caso del aborto, ¿no es cierto? Fue un gran logro que se acepte el caso de aborto por violación. Sin embargo, el tema de la atención, es decir, de la ejecución de ese derecho, es casi imposible y es volver a revictimizar a las personas, a las mujeres y además de recibir aún mayor maltrato. ¿Cómo ves tú esto? Digamos, yo creo que durante muchos años lo que ha pasado es que ha habido como un velo entre la población, ¿no es cierto? Y tanto con los tomadores de decisión como la propia ciudadanía, en donde que es un velo que no quieren hablar sobre los temas de violencia, ¿no? Prefieren ponerse un velo de que esto no ocurre cerca de mí, esto no es al lado de mi casa, aunque sea en su casa, aunque sea al lado de usted, ¿no? Y creo que ese es el principal paso, porque si no nos quitamos ese velo, esa máscara y no nombramos la violencia, es imposible. El tema del aborto por violación, ¿qué más ejemplo de eso? Y eso es porque esos asambleístas, esa gente que está en contra del aborto por violación, nunca en su vida, y yo lo digo, nunca en su vida, y lo digo porque yo sí lo he visto, ustedes no han visto lo que es una niña de 11 años, tajada la cara, embarazada de su padre, de 11 años. ¿A quién se le ocurre que esa niña tiene que ser madre? Por favor, esa niña cada vez la conocí, es como cuando tú conoces un caso, tú sabes que eso es imposible, que esa niña no puede ser mamá, que ni siquiera podía verse al espejo por la taja que tenía en la cara y por la brutalidad con que la viola el padre. Y entonces la jueza destina que no, que tiene que ser mamá. Qué bonito, qué revictimización, qué violento que es el Estado. ¿Cómo van a forzar a una menor, a una niña de 10 años a ser madre? ¿A quién se le ocurre?
¿Qué concepción es esa? Y si usted está en contra del aborto, si a usted le parece una abominación, bueno, viva usted su vida y su familia en base a eso y ojalá nunca le pase. Ojalá nunca una hija suya, una sobrina, una nieta sea víctima de una violación y quede embarazada a los 11 años. Porque el problema es que no vemos, entonces nos tapamos los ojos y hablamos desde la comodidad de estar en nuestra casa bien y pensar que estamos bien. Esa no es la realidad en Ecuador. Tenemos que también abrir la cabeza un poco y saber que el Ecuador es un país diverso. Las mujeres de Tigüinza no son lo mismo que las mujeres del norte de Esmeraldas, ni tampoco de las del Lago Agrio, ni las de Loreto. Son realidades completamente diferentes, mujeres que caminan horas para llegar a un centro poblado o que tienen que tomar una canoa para llegar a un centro poblado para denunciar una violación y entonces el fiscal le dice que no puede porque no le cree. ¿Cómo va a creer? Y que entonces ya le toca dar a luz porque no, el aborto es ilegal a una niña de 12, de 13, 14 años. Usted, si usted tiene hijos, hijas, usted sabe de lo que estamos hablando o no. Yo creo que falta lo que se llama la empatía y realmente empezar a nombrar. Y como organizaciones este año hemos decidido, y siempre el movimiento de mujeres, las organizaciones de derechos humanos, hemos decidido que nadie nos calla. Y por eso desde la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos estamos diciendo todas las vulneraciones de derechos a las que estamos sometidas. Maternidad forzada, víctimas de violación, es una violencia, es violencia de un hombre que te penetra con fuerza. Y si no lo nombramos por miedo, ay, no digamos eso, eso es lo que pasa. Es una niña de 8 años que su abuelo se metió en la cama y la dejó embarazada. Y esa niña, ustedes quieren que esos asambleístas, las mujeres, hombres, la primera dama quiere que tenga una bebé o un bebé. ¿Desde dónde? ¿Desde qué concepción está hablando? Si usted es religioso, vaya a la iglesia, pero eso no aplica a todo el mundo. No aplica a todas las niñas, ojalá nunca le pase, porque realmente la violencia es lo que nunca debería pasarnos a nadie, a ninguna niña, a ningún adolescente, a ninguna mujer, pero pasa. Porque Y estamos eso hablando es grave. de vidas, ¿no? O sea, se está hablando de vida y la vida de una menor, ¿no? Además, con todo lo que implica un acto tan brutal, tan violento, ¿no? Como una violación que le marcó para toda la vida, ha perdido todo, o sea, a partir de eso cambió su vida para siempre y luego ser obligada a tener un hijo de resultado de un acto de agresión brutal, ¿no? O sea, sí es como para discutirlo, pensarlo y no es un tema de que usted pueda pensar que está contra el aborto en otras circunstancias, porque no le están preguntando a usted o a una persona adulta, ¿no? Que uno puede decidir sí o no, por último, pero sobre todo es mucho más grave en el caso de niños porque se está afectando la vida de dos personas, ¿no? De manera que se les quebró, ¿no? Porque el uno es la agredida y el otro es el resultado de la agresión, ¿no? Yo te Entonces, cuento un caso que es así que ejemplifica todo, porque hablan, yo digo, a veces las personas hablan sin conocer la realidad y sin haber ido y sin realmente nunca haber visto una niña de 8 años violada. Porque una cosa es ver una niña de 8 años violada y otra cosa es imaginarse a la niña. Pero cuando tú conoces a la niña y resulta que hablan mucho, bueno, que den en adopción. Te puedo nombrar un montón de casos en donde las juezas no aceptan la adopción porque les parece que tiene que la mamá querer a la niña y las obligan a una maternidad forzada, no les dan el acceso a adopción y encima las marginan y las fuerzan a volver a sus comunidades al lado del agresor que la violó. Porque les parece que tienen que simplemente aceptar que eso fue su condición y que ahora es mamá y que tiene que querer a ese niño. y la, Esa niña de 12 años ya fue vulnerada, le pudimos haber dado otras condiciones dignas, otro bienestar, le pudimos haber dado el acompañamiento para su ejercicio de derechos, para que estudie, para que haga otra cosa. No, tuvo que volver con esa bebé al lugar donde la violaron y verlo todos los días al tipo violador, porque además está libre. y la otra cosa es que, bueno, será para otra conversación, otra entrevista, el tema de los casos en el que mueren las mujeres dando a luz, ¿no? Y sobre todo las niñas que todavía ni siquiera están en condición de tener bebés. Creo que ese es un tema que lo abordaremos en una siguiente ocasión. Y agradezco la presencia de Geraldine Guerra aquí, que nos ha puesto los puntos sobre las IES, sobre un tema tan complejo, tan duro, pero tan necesario de discutirlo, de debatirlo en la sociedad para encontrar mejores oportunidades de diálogo y de convivencia
entre hombres, mujeres y toda la comunidad tan diversa como la que tenemos. Gracias, Geraldine, por haber estado aquí en Universidad Sin Fronteras, y agradecemos a ustedes, amigos y amigas oyentes, por habernos acompañado. Que pasen bien, un saludo cordial a todos. Buenas tardes, muchas gracias. Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presentó Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones, en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021.